Del otro lado, en relación a los sensitivos, el nervio periférico, la placa motora. Ahora esto. La vía sensitiva estaba compuesta por ¿cuántas neuronas? Por 3 neuronas. 3, ¿no? Sí. Entonces el impulso llegaba por acá, en vez de la piel, hacía sinapsis ¿dónde? Hacia la médula Y espinal. bien entraba en la médula espinal. Segundo, después el tercero. Sí. Y después llegaba a la corteza sensitiva, ¿no? Ahí estaban los receptores sensitivos. Muy bien. En relación a eso habíamos visto algunos síndromes, ¿no? Síndromes neurológicos motores y luego sensitivos. Entre los motores teníamos el de la primera y la segunda motoneurona, un síndrome cerebelar y un síndrome extrapiramidal. Hemos visto esto. Ahora, ¿qué es este imagen? Es muy importante, sin esto no vamos a poder entender nada. Era esto. Había la primera neurona motora que estaba en la corteza, como se dijo, donde todas las fibras estaban agrupadas de acuerdo a cada tipo, donde había a su función. Y esta salía mediante que es la cápsula interna, que era muy importante, donde había traumatismos, o puede haber traumatismos, y es donde ahí se juntan las neuronas motoras y forman el haz corticoespinal. ¿Tiene tu nombre? O haz piramidal también. Estos son los. Y estos van a ir hacia la médula, hacia la segunda neurona motora. Ya. Que la primera neurona va a ser encargada de la motricidad y que se va a dirigir a lo que es el tronco. Habíamos dicho que la parte consciente que emite las órdenes estaba acá, ¿no? A nivel de la primera neurona motora. Y la parte ejecutora era la segunda neurona motora, la que ejecutaba la orden. También habíamos dicho que estas neuronas están organizadas, ¿no?, de acuerdo a su función, agrupadas en diferentes lugares y sectores. Ingresaban a partir de una cápsula interna, ahí se unían todas, ¿no? Y a partir de aquí formaban ese haz piramidal que iba descendiendo y a este nivel cruzaba, ¿no? Cambiaba de lado. Eso es importante que sepan, ¿sí? Continuaba, llegaba a la segunda neurona motora, es la parte que ejecutaba la acción, ¿no?, a través del nervio motor periférico hasta la placa motora. Bien. ¿Qué más? Diferencias. El primer síndrome que hemos visto es el síndrome de la primera y de la segunda neurona motora, ¿no? La diferencia más importante estaba a nivel del tono y los reflejos. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque había una hipertrofia y una hipertonía. Aquí, ¿no? Sí. Y aquí. Ahí había una debilidad o flacidez. Estos son los videos que habíamos visto, ¿no? Sí, de Babis. Eso de Babinski es lo normal. Flexión. Cero flexión. Y lo anormal es eso, ¿no? La extensión. Listo. Entonces acá era totalmente una debilidad totalmente distinta, ¿no? Y en el síndrome de la segunda neurona motora, ¿por qué es que se podían ver fasciculaciones? ¿Cuál era la causa o la razón de que hayan fasciculaciones? ¿Por qué? Mencionó que porque la acción de la segunda neurona se va a dar afuera del funcionamiento. Tiene que ver con que cuando la segunda neurona, que es la que ejecuta la función motora,
está dañada, o sea, que ya no funciona, el músculo que queda huérfano intenta ejecutar la contracción, pero es débil, por eso se queda como fasciculación. ¿Sí? Eso nada más. Habíamos hablado del síndrome cerebelar y habíamos dicho eso, ¿no? ¿De qué se ocupa el cerebelo? Principalmente. Equilibrio. El equilibrio. Movimiento. Sí, ¿qué más? Si tengo un problema, un síndrome cerebelar, ¿cómo lo puedo ver clínicamente? La cabeza cerebrosa. La marcha. Puede ser, sí, los problemas en la motricidad fina también, ¿no? Al agarrar un lápiz, un vaso, eso, ¿sí? Aquí estaba, ¿no? Temblor de intención, dismetría y diadococinesia, ¿qué era eso? Capacidad de ¿Capacidad de qué? distancia también. Ah, sí, sí, distancias, ¿no? Y la maniobra semológica que conocemos para eso, ¿cuál era? Está aquí, ¿no? Esta bueno, no sé qué. ¿Pero cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué? No sé si era llevar la mano hacia la nariz. Movimientos alternados, ¿no? Movimientos alternados, floración, suspiración, esas cosas. La persona no puede hacer eso. Nistagmo vertical. ¿Qué era eso? Oscilatorios Horizontal, el turco es vertical. El video que habíamos visto era horizontal. Disartria cerebral. ¿Qué era eso? Sí, ¿cómo habla la persona que tiene disartria cerebral? Parece como si estuviera en estado etílico. Y la marcha táctica. Eso era el nistagmo. Y aquí sí se debería ver. Ahí está. Muy bien. Con esa pequeña base. Esto también, ¿qué era esto? Un síndrome extrapiramidal, ¿no? En este caso hipocinético. Creo que ahí está, ¿no? Esto es característico del Parkinson, ¿no? Y había uno más. ¿Qué era esto? Un hipercinético, ¿no? Puede decir. Bien. Entonces sobre importante saber que básicamente cuando hablamos de ACV, vamos a hablar un poquito de ACV. Una persona puede básicamente, un médico, clínicamente hacer un diagnóstico de ACV. Eso porque la clínica es bastante rica, se puede evaluar fácilmente un paciente, ¿no? Para empezar a discutir el accidente cerebral vascular o ACV, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que cuando vemos esta corteza, por ejemplo, ese enmarañado de neuronas que teníamos en esa primera imagen, ¿no? Estaban organizadas, eso hemos dicho ya, 3 veces. ¿No? Ocupaban cierto sector dependiendo de la función que ocupan, ¿no? Entonces, estas neuronas llegan a ocupar determinados sectores
De manera que una persona que puede experimentar un ACV, ¿qué es lo que pasa si afecta un determinado sector? Digamos que esto. Lo que provoca básicamente es lo que se conoce como un déficit neurológico focal. Porque este es el territorio que por dos razones deja de funcionar. ¿Cuáles son las razones que ustedes conocen para una ACV? Tenemos dos tipos de ACV, ¿no? Ya, el isquémico es ¿por qué? Obstrucción. Puede ser Placas un de trombo, ateroma. puede ser una sección, pero puede ser un trombo. Es un sector que queda sin irrigación durante un tiempo. ¿Qué pasa si se queda sin irrigación? Isquemia, Y se necrosis. muere, hay muerte de neuronas. Por lo tanto, esa función se pierde de forma irreversible. ¿Qué es lo que pasa en una ACV hemorrágica? Nada. Las paredes, aneurisma, entonces Ah, sí. se rompen. Entonces, ya está las paredes de los vasos sanguíneos, de como un aneurisma, Ya. entonces se rompe. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Se rompe, A ver, sí, y ¿qué pasa con la sangre? Deja de oxigenar. Comprime, daña y causa un déficit neurológico focal. Por lo tanto, dependiendo del territorio que sea afectado, esa función se va a perder, ¿no es cierto? Si afecta un área que tiene que ver con la parte relacionada al habla, pues esa persona no va a poder hablar. Si tiene que ver con el caminar, esa persona no va a poder caminar. Entonces, vamos a entender nosotros ACV como una lesión vascular, que es, aunque sea isquémico o hemorrágico, es una lesión vascular pequeñita, bien pequeñita, ¿no? Y, perdón, si es que existiera un tumor, ¿será que pueda ocasionar un déficit neurológico focal? Piensa en una persona, un niño, no sé, que tiene un tumor en un lugar del cerebro, el niño empieza a crecer y el tumor también va a crecer. En un determinado momento esa masa va a comprimir, ¿no?, cierto sector del cerebro. ¿Podrá causar un déficit neurológico focal? Sí. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Un ACV, no importa si es isquémico o hemorrágico, de un tumor, porque un tumor puede causar lo mismo. Porque es espontáneo, el isquémico y el hemorrágico, mientras que el tumor se va desarrollando a medida que pasa el tiempo. Sí, la manera de que se puede diferenciar este problema tiene que ver con el tiempo y, como tú dices, un ACV isquémico o hemorrágico, no importa la causa, es súbito, ¿no? Ocurre en horas, ¿no? Por ejemplo, si llega un paciente a la emergencia con historia de que hace una hora y media sufrió un accidente y de repente no puede hablar y tiene una hora y media, ¿qué piensan? ¿Tumor o ACV? ¿Y cuándo piensan en tumor? Cuando era progresivo, que empezó poco a poco y empezó empeorando lo que era la clínica. El tiempo sí, tiene que ver, pero ¿cómo diferenciamos? O sea, una persona que llega a la emergencia que no puede hablar, ¿cómo yo sé si es un ACV o es un tumor? En relación al tiempo. La persona con ACV viene con historia de que, no sé, hace una hora, 2 horas, de repente no puede hablar. La otra persona progresivamente le perdiendo esa capacidad de hablar. Tiene que ver con eso. Es verdad que es la manera grande de diferenciar la velocidad de instauración del déficit neurológico focal. Entonces, cuando hablamos de ACV, estamos ante un déficit neurológico focal súbito. Esa palabra súbito tiene que ir pegada a esto. Así yo sé que estoy hablando de una ACV. Si no, pues no. El tumor de un día para el otro no va a ocasionar
una pérdida del habla. De un día para el otro no es. ¿Sí? Entonces tiene que ser progresivamente, en meses, en un año, en 2 años, en 3 años, que se va perdiendo alguna función, ¿no? Puede ser motora también, no solamente estamos hablando del habla, ¿no? Dependiendo del lugar en el que sea afectado, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso. En cambio, mi paciente que viene a la emergencia y tiene una historia de que de repente no puede mover el brazo, va a perder la función motora, o tiene una hemiplegia, ¿sí? La mitad del cuerpo paralizado, y le ha pasado así una obra, pues evidentemente es una ACV, no es un tumor. La palabra súbito es importante. Ahora, hablando de los ACVs, el 80% es isquémico y el 20% es hemorrágico. Esa es una, digamos, lo más usual es esta presentación a nivel internacional. Bueno, para organizar un poco, siempre vamos a ver aspectos anatómicos, luego lo que tiene que ver específicamente con el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Primero recordamos que nuestro cerebro está separado. ¿Por qué se separa el cerebro? Los lóbulos. ¿Qué lóbulos? Frontal, ¿qué más? Ya, parietal, temporal, occipital. Comenzamos con el lóbulo frontal, entonces. En el lóbulo frontal tenemos un área muy importante, el área de Broca. ¿Qué hace el área de Broca? Emoción, el área de Broca es emoción. Área de Broca. Área de Broca, ¿qué es área de Broca? Función motora, se da motora. Entonces, lo importante de acá es la corteza, la función motora, ¿no? Del habla, de la articulación de la palabra. Pero hay una parte del lóbulo frontal que tiene la corteza motora, que es justamente esto que está aquí, es su córtex motor, es un área de Broca y esta corteza motora. Esto, por si acaso, esta imagen, quisiera decirles que está organizada. Por ejemplo, los miembros inferiores, las piernas, está acá medialmente. Más acá están los brazos y demás. Hay toda una imagen, han debido ver en neuroanatomía, donde se ven las partes motoras distribuidas justamente sobre esto, ¿no? Pero lo importante es las piernas, ¿sí? Los miembros inferiores que están acá. El resto no, ya van a ver ustedes por qué. Pero es esta parte que está aquí, medial, ¿sí? Más medial relacionada con la pierna, ¿sí? Y eso. Entonces, la imagen que sabemos para entender que todo va a venir cruzado, ¿no? Nada más. Lóbulo parietal. ¿Qué tenemos en la corteza parietal? ¿Sensitivo o motor? Hay una parte sensitiva, es esta, ¿no? Esta es una parte sensitiva. ¿Qué es importante en relación al lóbulo parietal? ¿Qué se acuerdan?
Temporal. Área de Wernicke. Área del habla. La parte motora del habla era la Broca. Y el área de Wernicke, ¿qué era? ¿Están avanzados? Sí. Entonces, vamos. ¿Qué es entonces el área de Wernicke? Si el área de Broca era la articulación motora, ¿no? O sea, si una persona tiene una lesionada del área de Broca, no puede articular las palabras. Perfecto. Pero el área de Wernicke, ¿qué era? ¿Está relacionado con el habla? Sí. ¿Pero qué? Sí. La inteligibilidad de la palabra. Una persona que tiene dañada el área de Wernicke habla cosas sin sentido. Puede hablar, pero es un hablar desorganizado, sin orden, sin sentido. Ahora otra pregunta, ¿el área de Broca y el área de Wernicke están a qué lado o a los dos lados? Solo por curiosidad. ¿Hay dos áreas de Broca, dos áreas de Wernicke o solo está un lado? Dos áreas. ¿Cómo era? ¿Hay área de Broca a los dos lados? No. ¿Seguro? ¿De Wernicke? ¿Los dos? En el lado izquierdo. ¿Pero y en otro lado no hay? En el izquierdo. Solo está un lado. ¿A qué lado? Izquierdo. Normalmente, no en todos. ¿Sí? No en todos. En la mayoría. En la mayoría. Corteza occipital, aquí está, no debería taparlo. Es facilísimo, ¿no? La corteza occipital tiene que ver con la corteza visual, ¿no? Donde llega la información para que tomemos conciencia de lo que estamos viendo, ¿no? Y aquí abajito, el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? La coordinación motora. ¿Qué más? Movimientos finos. El ajuste fino. ¿Sí? Para el equilibrio. Ya, sí. Y aquí abajito, en el tronco cerebral, mesencéfalo, puente y aquí. Acá es donde ya salen formados los pares craneales, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Y el 8 cuál es? Y de la abducis no nace, de la abducis no, de la cesárea no nace del tronco. ¿Y el bajo cuál es? Es que han hecho semis recién. Entonces algo que se acuerde con mayor facilidad. Vascularización. ¿Nos interesa? ¿Cuáles son? La vacilar. Tendremos básicamente dos tipos de circulación a este nivel. Una circulación anterior y una circulación posterior. Empezamos con la circulación posterior. Esta circulación posterior que ven por acá, ¿no? Va ascendiendo. ¿De qué? ¿De dónde está saliendo? ¿Qué es esto? No, es una subclavia. De la subclavia salen dos arterias que vertebrales. Todo es posterior. Ya las posteriores, esas arterias vertebrales van subiendo, ¿no? Se juntan y más aquí arribita, más o menos por aquí, van a formar la arteria basilar, ¿sí? Que obviamente en el camino van a emitir ramos chiquitos, sí, pero no nos importa, los grandes no. Vertebral y basilar, y va a seguir subiendo. Muy bien. Al otro lado, la circulación anterior sale de la carótida, ¿no? Carótida común.
Se divide en anterior y posterior, ¿no? O si quieren externa, interna. La que nos importa es la interna, por si acaso. Solamente la voy a anotar esa porque es la que nos interesa. La carótida interna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la carótida interna? Esa es la que se va a unir con la arteria basilar y va a formar esto que conocen de memoria. Está visto de abajo, ¿no? ¿Cuáles son las arterias o la composición del famoso polígono de Willis? Aquí está. Pues casi aquí está, ¿no? La circulación anterior. Aquí está la circulación posterior, ¿no? Esta es la posterior, esta es la anterior. Y aquí está el polígono de Willis, muy importante, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuáles son? Estas preguntas de examen siempre, desde anatomía hasta la residencia, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que forman este polígono de Willis, ¿no? Empezaremos por la parte posterior. ¿Qué eran estas? Basilar. Eran dos arterias cerebrales que se formaban esta, ¿no? Esta basilar. Esta es la basilar. Esta es la cerebral de un lado y del otro lado. Esta es la basilar. Sigue subiendo y forma estas que son, ¿qué son? Esta. Cerebral posterior y cerebral posterior. Eso. De este lado eran que ya carótidas anteriores, ¿no? Carótidas anteriores, está bien. Y formaban que estas formaban cerebral media, ¿no? Sí, cerebral media. Y estas comunicantes anteriores y comunicantes posteriores, nada más. Comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, son todos. Básicamente es así, ¿no? Ahí está todo. Basilar, cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior, y son los comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, nada más. Dependiendo evidentemente el lugar de afectación, por ejemplo, ¿qué arteria es la que se lesiona para un ACV que afecte al área de Wernicke? Cerebral medio. Sí. Al área de Broca. Al área de Broca, ¿cuál es aquí? La cerebral anterior. A la parte visual. O cerebral posterior. Puede ser. Puede ser. Entonces, eso es importante. Entonces, si un paciente llega a su emergencia y tiene dificultad, ha perdido la capacidad para hablar motora, o sea, no puede hablar, no puede articular palabras hace 2 horas, yo ya sé que es una cerebral, ¿cierto? ¿Qué arteria está lesionada? No necesito ningún estudio. No necesito ningún tipo de estudio para tener una sospecha firme de qué arteria puede ser lesionada. Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente habla incoherencias? Cerebral media, ¿qué área está afectada? ¿De qué lado? Normalmente, o sea, casi no podemos equivocarse, decimos a la izquierda. Entonces, solamente es eso. Eso es lo importante de la ACV. Es lo que quería que sepan. Y aquí está un mismo cuadro. Ah, sí, es importante saber que esta cerebral anterior, eso querías decirles. Esta imagen solamente está aquí para que vean que la arteria cerebral anterior, que viene, que está por acá, da unos ramitos. Esos ramitos lentículo-estriados son los que van a irrigar la cápsula interna. Por lo tanto, si hay un trombo o una ACV a nivel de los ramos lentículo-estriados, es una ACV que se conoce como ACV lacunar. Díganme, porque ya están capacitados, ¿qué le va a pasar al paciente? Digamos, tiene un ACV lacunar del lado derecho. ¿Cuál es la clínica?
¿Cuál es la clínica? Que no minimiza las funciones motoras. ¿Por qué? Porque, ¿Qué función es motor? ¿Y por qué? porque de la corteza se juntan las neuronas motoras de la cápsula interna. ¿Y ahí qué se forma? El arco espinal O base piramidal. Y si hay un ACV isquémico a nivel de la cápsula interna, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clínica? ¿De qué? ¿No? ¿Por qué le hablo? Si toda la cápsula interna murió, ¿qué pasa con toda la corteza motora de ese lado? ¿Qué se Sí, se acuerdan, ¿no? De esa imagen. Voy a volver rapidísimo porque no sé. Era esto, ¿no? Solo es esto. Entonces, si es que hay un ACV lacunar, quiere decir que se ha afectado la cápsula interna. ¿Cuál era la arteria que llegaba? Ramas de... Ya. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos axones motores que acá se están formando este grueso haz piramidal, ¿no? ¿Qué pasa si acá ya murió toda la función motora? ¿Qué va a pasar con ese paciente entonces? Hemiplegia, ¿de qué lado? Si eso es la izquierda. Claro, porque esto va a cruzar este lado, ¿no? Muy bien, entonces, evidentemente, ¿cuál sería entonces? Si tengo un ACV de los ramos ventrículos triados del lado derecho, ¿cuál es la clínica de mi paciente? Hemiplegia izquierda, total. Hemiplegia, no solamente es una parte. ¿Ya? Pero hay una diferencia, algo que quería decirles. La arteria cerebral anterior, por si acaso, esta también, además, ¿no?, de dar estos ramitos importantes, ¿no?, tiene que ver con la función motora de la pierna. Por eso se ha dicho que de todo el cuerpo, la pierna y los miembros inferiores son los que nos importan. Si el paciente llega, y yo sospecho de una ACV, y no puede mover un miembro inferior, ¿a qué nivel está la lesión? Cerebral anterior. Entonces, la arteria cerebral anterior está directamente relacionada con la función motora de los miembros inferiores, el cual, dependiendo de qué lado, ¿no? Si es la derecha la que tiene una isquemia, ¿qué pierna no va a poder mover? Izquierda. Y si es la izquierda, la derecha. Entonces, eso le estoy diciendo con motivos de examen, ¿ya? Por si acaso. Es importante que entiendan que empiezan a pensar esto así. Ahora, si se lesiona la corteza cerebral anterior, perdón, la arteria cerebral anterior, ¿se afecta el habla, sí o no? Sí, Por el área de la boca. Ya, se afecta el habla, pero hay diferencias, ¿no? Si se afecta, por ejemplo, la articulación, sería propio. Ahora, si es la arteria cerebral media y mi paciente habla de incoherencias, ¿qué área está afectada? Eso. Otra cosa importante, la arteria cerebral media, su lesión sensitiva y la partecita que es motora que les he mostrado, va a afectar a todo menos la pierna. ¿Ya? La lesión de la arteria cerebral media por isquemia, ¿sí?, o por un ACV hemorrágico también puede ser, ¿sí?,
va a afectar a todo lo que está a ese lado, menos la pierna. ¿Sí? Porque la pierna hemos dicho que está comandada por la cerebral anterior. ¿Sí? Cerebral anterior, pierna, y con la cerebral media no hay afectación de los miembros inferiores. Esto es lo más importante que quería que sepan para su examen. Ahora, ¿tenían trabajo práctico ustedes? Sí, ¿verdad? ¿De qué? No, pues no quieren tener práctica, puntos de práctica para el examen final.